Código de las Familias y su proceso de aprobación será próximamente otra expresión de amplia participación popular para construir entre millones de personas una disposición jurídica. Es un código que requiere de opiniones de especialistas que se dedican desde la ciencia a estos temas, y en ello estamos ahora. Claro, después esos criterios serán valorados, serán matizados y enriquecidos por la sabiduría natural de un pueblo que está acostumbrado no solo a ser consultado, sino a ser protagonista de las decisiones que le atañen en el país que construimos cada día. Al Código de las Familias y a su proceso de aprobación dedicamos nuestra emisión de hoy en Hacemos Cuba. Buenas noches. Bueno, recordemos en primer lugar que la Constitución que aprobamos tiene una disposición específica hablando del Código de las Familias. Vamos a recordar de las disposiciones transitorias, la 11ª. Aquí ustedes pueden encontrar un mandato de la Constitución que se refiere expresamente a la voluntad del pueblo, aquí reflejada en la Constitución. Recordemos la consulta popular de tener un nuevo Código de las Familias en nuestro país. Claro que como parte del cumplimiento de ese mandato ocurrió algo, vamos a recordarlo también, y es que se creó una comisión por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aquí imágenes de ese momento, marzo, finales de este año, aquí el periódico Granma habla de los miembros de la comisión que elaborará el proyecto de códigos de las familias, y está recordando lo que les acabo de decir, que se trata de una disposición contenida en la Constitución de la República. Esto está ocurriendo ahora mismo. Tiene una importante responsabilidad en ello el Ministerio de Justicia. Por eso hemos invitado una vez más a su ministro, Oscar Manuel Silvera Martínez. Un placer que nos acompañe, ministro. Buenas noches, Humberto, a ti, a todo nuestro pueblo, al equipo de trabajo. Siempre la alegría de volver. Ya sabemos, ministro, y por ahí quiero comenzar, que la Constitución está mandatando al pueblo, a las instituciones encargadas, la Asamblea Nacional, a elaborar un nuevo Código de las Familias. Pero yo quisiera preguntarle desde otra perspectiva y decirle, bien, estamos elaborando un nuevo Código de las Familias. Ministro, ¿qué problemas vamos a resolver en este país con ese nuevo Código de las Familias? ¿Qué va a cambiar cuando tengamos ese nuevo Código de las Familias? Yo creo que una primera idea, Humberto, y nuestro pueblo, es que el código tenemos que preparar, aprobar un nuevo Código de las Familias para ajustar, hacer corresponder la normativa jurídica a la realidad del país. Eso es en primer orden. Yo creo que es un concepto que es bueno tener precisado, tener esclarecido. Y junto con eso, desde el punto de vista jurídico, la necesidad de que se cumplan los mandatos de la Constitución. La Constitución de la República, en varios de sus artículos, hace un reconocimiento expreso de nuevas nociones, de una actualización del tema de las familias en el país, pero no solo debemos ir a un código de familia para cumplir lo que expresamente la Constitución define en sus artículos 81 al 89. Nótese que a este tema de la familia la Constitución le dedica varios artículos, pero también y de forma fundamental para hacer coincidir, concretar en el Código de la Familia principios, argumentos fundamentales de la propia Constitución, derechos como la igualdad, la dignidad, la no discriminación, el acceso a la justicia, el tratamiento igual ante la ley, ante el ordenamiento jurídico. Yo creo que esos son conceptos que también debemos de dar esclarecido. Por un lado, el ajustar ese código a la realidad, y por otro lado, cumplir directamente como mandato mismo del pueblo en un ejercicio democrático aprobado en referendo nuestra Constitución, lo que la Carta Magna aprobó para esa importante realidad de nuestra sociedad y de nuestras personas. Usted está diciendo que la disposición jurídica se ajuste a la realidad. O sea que se trata, ministro, de realidades, de relaciones en el ámbito familiar que en Cuba ya se dan
no es que se van a comenzar a dar a partir del Código de Familia, lo que ocurre es que son realidades que no tienen protección jurídica, no tienen legalmente un reflejo, y el Código lo que va a hacer es parecerse a la sociedad que ya hoy es Cuba. Parecerse a la sociedad que hoy tenemos y a la sociedad que en perspectiva queremos y estamos construyendo. No se puede, es un argumento que se ha dado reiteradamente, de recordar a nuestro pueblo que el actual Código de Familia es una norma jurídica del año 75, fue aprobada el 14 de febrero del año 1975, que fue una norma revolucionaria, progresista, para ese momento, como debe serlo para este momento, varios años después, un nuevo Código de la Familia que cumpla ese mandato de la Constitución. Aquí vemos, usted mencionaba artículos del 81 al 89. Esta es la parte, digamos, de la Constitución que expresamente se dedica a las familias, pero no es el único contenido, porque usted encuentra en los derechos, por ejemplo, en el amplio pliego de derechos de la Constitución, todos estos derechos son aplicables a todas las personas. Hay razones para la no discriminación. Ahí también, lo que en estos artículos está del 81 al 89 exactamente, esta parte de la Constitución habla expresamente. Aquí vemos la maternidad y la paternidad son protegidas por el Estado. Madres y padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones, en los valores. Aquí está la idea del afecto también, ministro. Ustedes varias veces han hablado de este tema, que el afecto es fundamental a la hora de la conformación de una familia. El afecto, el amor, la solidaridad, junto con los vínculos biológicos consanguíneos, es necesario proteger, garantizar desde el ordenamiento jurídico esa unión de personas bajo el afecto. Yo creo que es un elemento importante porque tiene y provocará transformaciones sustanciales en un grupo de instituciones del derecho de familia. Yo desde otra arista diría, donde hay afecto, pudiera existir una familia. Así es. Y por eso el tema de las familias, del código, de la ley, de los aspectos que tanto tenemos que hablar, al tanto empeño que le ha dedicado en la historia de la revolución al tema de la familia, a nuestra célula fundamental de la sociedad como se conoce, lo tendríamos siempre que abordar desde varias perspectivas, Humberto, desde el ámbito sociológico, psicológico, desde los temas culturales, desde los temas pedagógicos y también, por supuesto, de los temas jurídicos. Es un tema necesariamente que hay que abordar desde un punto de vista multidisciplinario, sí, porque es la dinámica de las personas en su entorno, en ese núcleo tan importante como es la familia. ¿Qué están haciendo ahora, ministro? Ya sabemos que está la comisión, usted está en la comisión, integran la comisión un grupo de diputadas, diputados, representantes del pueblo, pero ¿qué están haciendo en este momento? Bueno, ya anunciaste en marzo, exactamente el 22 de marzo, el Consejo de Estado aprobó el Acuerdo 149. Ya nuestro pueblo lo pudo ver y se le ha dado adecuada divulgación, comunicación en los medios de prensa. Ya hasta este momento ese acuerdo fue oportunamente publicado, por supuesto, por la Gaceta Oficial de la República. En estos momentos ya estamos sesionando, estamos en pleno trabajo de esa comisión. Hemos tenido ya varios encuentros presenciales y ya tienen los miembros de la comisión, algo que hemos explicado en otras ocasiones acá, Humberto, el tema de la política aprobada y también una versión ya del anteproyecto de normas jurídicas. Recuerde nuestro pueblo que desde el año 2019, ya en julio del 2019, en fecha tan cercana a la promulgación de la nueva Constitución, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario por expertos, directivos de varias instituciones del país que trabajaron en esa conformación de la política y en ese anteproyecto de normas jurídicas. En ese momento estamos. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Empezar, a partir del estudio de los miembros de la comisión, a empezar los procesos de conciliación, de toma de criterios y construir las nuevas versiones del anteproyecto que derive de ese estudio, del criterio consensuado de la comisión. Hemos diseñado, por supuesto, un programa interno de trabajo de la comisión que prevé consultas ya a los entes que están representados en la comisión, un proceso que le hemos llamado de consulta especializada, que consideramos muy importante, que tendrá que ver con ya discutir esas versiones
del Código de la Familia en entorno de centros de estudio, en entorno de grupos sociales determinados. Es decir, habría un proceso ya de ampliación del ámbito de actuación de aquel grupo de trabajo dirigido por el Ministerio de Justicia a un entorno ya de la Comisión y progresivamente a espacios diversos representados dentro de la Comisión por esos directivos, especialistas, y también a otros espacios ya que nos ayuden en esa concepción del análisis multidisciplinario sí, a conformar un anteproyecto de norma jurídica sólido, robusto, moderno, actualizado, bajo esas exigencias que hemos estado planteando. O sea que ya estamos hablando de que sale el proyecto, el anteproyecto sale de la comisión y comienza un grupo más grande de personas a emitir opiniones. Pero no me ha hablado de la Asamblea Nacional, que en definitiva es el órgano, el único órgano en Cuba con la facultad, la potestad legislativa, porque es una ley, el código. Recuerden que en este caso estamos hablando de sinónimo. Usted dice Código de las Familias, es una ley en Cuba dedicada a las familias. Sí, correcto, que codifica todo lo que desde el punto de vista de instituciones jurídicas se refiere a esta importante también concepto, institución que es la familia. Decía, sale, si lo pudiéramos hablar cronológicamente, Humberto, pudiéramos decir, ya la política, el anteproyecto de código, salió del grupo de trabajo temporal que se encargó desde el 2019 hasta el momento de su elaboración, ya está en la comisión, ya hay un proceso de ampliación de esos debates y análisis y progresivamente irá accediendo a otros diversos escenarios para concretar esa propuesta. Me preguntabas de la Asamblea Nacional. El deber de esa comisión, así está conformada, una comisión que se encargará de la elaboración del Código de la Familia. Cumplido esos trámites, esos momentos importantes, estaremos en condición de presentarlo a la Asamblea Nacional para su análisis, como está establecido por los diputados del país. Ya en ese momento está previsto que se divulgue ese anteproyecto por los mecanismos que ordinariamente y que de forma habitual realiza nuestro Parlamento cuando recibe la iniciativa legislativa de la entidad, del órgano, del organismo que le corresponde. Ahí ya veremos, o sea, estará, imagino, en la página web de la Asamblea, como es el caso de los anteproyectos, de los proyectos. Correcto, que acaba de acontecer. Sí. Recientemente el Tribunal Supremo, en uso de su iniciativa legislativa, una facultad constitucional que se le atribuye al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, presentó 4 anteproyectos de normas jurídicas que están previstos por el cronograma para julio de este año y ya es de conocimiento, está en las páginas web del Parlamento, del propio Tribunal Supremo, de un grupo de instituciones. Así públicas. Será también con el Código de las Familias. Una vez que esté en manos de la Asamblea Nacional, será público entonces. El Código discurre por los procedimientos legislativos que el país tenemos en este momento. Yo creo, fíjense cómo el ministro está dejando claro que lo que sigue ahora en lo inmediato es un proceso de consulta con especialistas, con personas que están representadas en la comisión. Y en definitiva es consulta popular porque son personas, es pueblo, no son personas que de forma séptica van a dar una opinión. Pero sabemos que va a haber también una consulta mucho más amplia con el pueblo y está muy fresca la consulta de la Constitución. Ministro, ¿esto en qué momento va a ser esa consulta ya más amplia con el proyecto público? Una vez que la Asamblea Nacional cumpla esos procesos internos de su labor legislativa, importante, compleja labor legislativa que asumen nuestros diputados y diputadas, la Asamblea aprobará un anteproyecto y ese anteproyecto la propia Asamblea dispondrá en su momento cuándo se somete y en qué noción de tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Ajá. A ese proceso de consulta que tendrá las veces de procesos de consulta, como mencionaba Humberto, que nuestro pueblo conoce. Ahí será analizado, discutido, enriquecido por nuestro pueblo ya en composiciones, en las comunidades, en los centros de trabajo, en la manera que se disponga, pero sí bajo el principio de una amplísima, total acceso de la población a la norma jurídica y a la posibilidad de exponer su criterio. Yo creo que ese es un elemento importantísimo. Lo estará haciendo desde que se haga pública por vía digital. La Asamblea habilita correos, son procedimientos que nuestro pueblo conoce, pero en ese momento esos criterios se emiten, se recogen, se concilian, se analizan y ahí estará ya ese proceso. De ese proceso de consulta
entonces saldrá una nueva versión que la Asamblea Nacional, como órgano supremo del poder, volverá a analizar, volverá a aprobar, y a partir de ese momento y de esa aprobación irá al proceso de referendo, al momento de referendo, como dispone la propia Constitución. Es la votación, la votación. Es la votación. Y después entonces la proclamación del código. Correcto. Como fue con la Como Constitución. acontece con todas las normas jurídicas. Ministro, no son muchos pasos. No Sí. demora mucho eso. Sí, Creo que muchas personas ya queremos el código de la familia. sí, Ha descrito un proceso que parece largo, parece complejo. es un proceso, yo no tengo dudas que complejo, es un proceso que necesita tiempo, pero es un proceso necesario. Yo creo que ese también es otra valoración, otro concepto que nuestro pueblo comprende. ¿Por qué es necesario? Porque la norma jurídica en sí mismo tiene que ser el resultado de esa toma de criterio popular. Y así lo dispuso la Constitución, y así sobre todo lo aprobó el pueblo en el momento que votó por la aprobación de nuestra Constitución. Vamos a hablar de algunos de los temas. Por supuesto, ustedes se imaginan que en media hora no podemos abordar todo lo que tiene el Código de las Familias. Dedicaremos muchos programas al tema. Yo le propongo que la semana que viene podamos volver aquí, Hacemos Cuba, ya hablando propiamente de algunas de las cuestiones del Código. Pero hay temas aquí sobre los que pudiéramos decir algo, ministro, ya para ir entrando en calor. Ahí veíamos a niñas, niños. En relación a las niñas, niños, adolescentes, algo nuevo, Sí, algo novedoso. El código tiene necesariamente, por un lado, que incrementar, catalizar el proceso de protección a nuestras niñas, niños y adolescentes. Tenemos antecedentes. Hoy tenemos la práctica constituida, con mucha ciencia, con mucho ejercicio y mucho estudio y mucha investigación, avalada por decisiones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en la práctica judicial. ¿Qué tiene que ver eso? Con concebir a nuestras niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, reconociendo conceptos, principios que nuestro país ha hecho suyo, que están previstos en convenciones internacionales, tales como la escucha del menor, que en todo lo que se haga el niño, bajo los conceptos de capacidad y autonomía progresiva, sea escuchado, sea tenido en cuenta. Escuchar a los niños. Escuchar al niño. Y escucharlo también en todo momento, no solamente en el momento de la decisión ante un nivel de conflicto, ante un proceso judicial, sino que su criterio se tenga en cuenta. Ese es un elemento importante que no sustituye algo que podemos analizar más adelante. Por supuesto, la responsabilidad de madres y padres en la educación, en la conducción, en la alimentación, en el cuidado de los hijos, pero teniéndolo no ya sobre una posición vertical, sino como una relación de facultades, deberes, de derechos mutuos, en beneficio de todos los integrantes de la familia, pero donde no cabe duda que un elemento importante son nuestros niñas, niños y adolescentes. El código va a apuntar a una mayor protección, interés de las niñas, los niños y los adolescentes en Cuba. Sí, necesariamente. Es parte consustancial a nuestra sociedad, a nuestro proceso Usted revolucionario. puso el ejemplo de ser escuchados, de ser tenidos en cuenta, pero me imagino que existen muchos más ejemplos. Sí, muchos más. Ahí lo dejamos abierto para volver con el tema. Yo mostraba aquí varios tópicos. Si estamos en los niños, quiero ir al otro extremo. En el caso de las personas de la tercera edad, somos un país envejecido, lo vamos a seguir siendo, con más fuerza incluso en los próximos años. ¿Qué interés tiene el código en proteger con mayor fuerza a las personas de la tercera edad en Cuba? Sí, son nuestros abuelos, nuestras abuelitas. Son la generación que nos educó, que nos hizo, que nos trajo hasta aquí. Y tenemos que protegerlos. No solamente con una concepción desde lo ético, desde lo moral, Humberto, sino, y ese es el deber del código, de establecer reglas claras para proteger a nuestros adultos mayores y con ello a todas las personas que en determinado momento pueden incurrir, caen en situaciones de vulnerabilidad. Entonces también es reforzar la responsabilidad. Ya ahorita hablamos de los padres con sus hijos, de los hijos con sus padres, con sus abuelos. Esa protección que tiene que nacer y que tiene que quedar muy sólidamente establecida desde el núcleo familiar en una sociedad como la nuestra, que afortunadamente envejece como resultado también de una obra social, de una obra de la revolución. Eso lo tenemos que acoger. Hay mucho que hacer desde el Código de la Familia para proteger
de forma correcta a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores. Vuelvo a hacer la misma pregunta que con las niñas, niños y adolescentes. ¿Habrá un mayor interés, enfoque en la protección de las personas de la tercera edad en el nuevo Código de las Familias? Ineludiblemente. Vamos a regresar al pequeño listado que yo tenía aquí. Y mire aquí, ministro, a ver, estos son algunos de los temas también que ha sido recurrente en las opiniones. La responsabilidad entre los integrantes de las familias. Ya se sabe que son familias, porque en Cuba no existe un solo tipo de familia. Son varias. Pero, ¿y qué hay con esto de la responsabilidad de unos para con otros? Personas que se desentienden, no ocurre nada. Personas en situación de desamparo con muchos familiares. ¿Existe algún pronunciamiento, alguna idea sobre esto en el código? Ahorita hablábamos al inicio, Humberto, de que el código tiene que cumplir inexorablemente principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Uno de ellos, mencionamos, la igualdad. Y entonces es reconocer desde la ley, en igualdad de condiciones, todos los tipos, todas las modalidades, todas las construcciones familiares que hoy existen. Esa es parte importante de lo que hemos llamado que el código se corresponda con la realidad. Por tanto, en esa construcción familiar, en la forma en que se integre, sean los miembros que sean, en ese estrecho vínculo, en la intimidad, en ese núcleo familiar, presididos por vínculos, por supuesto, consanguíneos, pero por vínculos afectivos, como dijimos, de amor, de solidaridad, ahí tenemos, lógicamente, que definir adecuadamente las responsabilidades de unos y otros y la manera en que eso se construye cuando se vulnera. Es, en primer lugar, ahorita pusimos ejemplos, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, pero son todos los miembros de la familia. Ese deber consustancial, bajo el principio de igualdad, de dignidad, de solidaridad, de amor entre ellos, que tienen que presidir la construcción de esa forma de familia, en la modalidad, en la variable que corresponda. El código tiene ese deber, la ley tiene que tener las variables para acoger y proteger lo que existe en la sociedad. Claro. Sí, no puede crear variables para unos y para otros no. Para todos. Para todos. Es el mandato de la Constitución. Es el mandato de la Constitución. Me quedan 2 temas y 3 minutos, ministro. La violencia, la cuestión relacionada con la violencia intrafamiliar. ¿Qué pronunciamiento pudiera tener el código en este sentido? Un fenómeno que lamentablemente existe en nuestro país y que no puede ser dejado ahí al lado. Hay que tomar en cuenta que existe. El Código de la Familia tiene necesariamente que propiciar pronunciamientos y establecer pronunciamientos de protecciones prontas y eficaces ante cualquier síntoma de violencia psicológica, física, económica, sexual. Tiene que la legislación, el Código, hacer ese pronunciamiento, pero llamo la atención, aquí tiene un necesario, adecuado complemento con leyes procesales que ahora mismo, por ejemplo, el Código de Proceso, ya están presentadas, ahorita mencionamos, a la Asamblea Nacional y que tiene que acoger fórmulas rápidas, de soluciones rápidas, para que cualquier síntoma de violencia en el seno, no toda la violencia, a lo cual también le estamos dedicando atención, Humberto, pero hoy nos referimos a la violencia en el marco de la familia, en esa vida doméstica. La institucionalidad, las leyes del país tienen que crear esas fórmulas para proteger, en todo caso proteger, porque nada justifica la violencia. Es un tema sobre el que también tenemos que volver y escuchar las propuestas y será seguramente un asunto de debate. Bueno, voy a dejar este último tema para el final y por ahí agotamos el tiempo. Es muy popular en Cuba que cuando usted se casa, cuando usted contrae nupcias, existen muchos refranes, ya todos de todos, ya lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Eso en términos de derecho sería el régimen económico del matrimonio, que en Cuba, en el Código de Familia, es la comunidad matrimonial de bienes. Así es. Pero repito, eso se llama régimen económico del matrimonio, que en Cuba es ese nada más. Pudiéramos tener otros, algo así como cuando las personas se van a casar. Bueno, espérate, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, ya esto puede ser tuyo, esto va a ser mío de ahora en adelante. ¿Eso va a cambiar o tienen idea de que cambien el Código de la Familia? Sería, Humbertico, también un claro consecuencia de ese principio de igualdad, de autonomía de las personas. Bueno, escoger un régimen, el que se decida por la pareja, la comunidad matrimonial de bienes, la separación de bienes, o una variable mixta,
Una parte puede ser en comunidad, otra parte puede ser en separación de bienes. ¿Quién selecciona eso? Los cónyuges. Que lo puedan las seleccionar. Personas, sí, es su voluntad. Y la ley tiene que propiciar esa alternativa. Hoy no lo tenemos. Hoy es un solo régimen y tiene que el matrimonio ajustarse a eso que está previsto en la ley. Eso, en una construcción nueva de ese Código de la Familia, necesariamente tendremos que proponerle a nuestro pueblo para su aprobación otra fórmula, y en ese camino estamos. Usted ve que son muchos los temas, realmente muchos los temas interesantes, y aquí hay algo de las millones de personas que ahora están con nosotros ahí. Cuando hablamos de una ley o de otra, generalmente a muchos no nos toca en nuestra vida, pero en este caso es muy difícil que exista un cubano, ministro, que no tenga una incidencia directa en el Código de la Familia, porque aunque usted viva solo, es una familia, usted la está conformando. O sea que de cualquier forma no escapa la incidencia de este Código de las Familias en su vida. Por eso la importancia de pensar juntos, de participar, no desde una posición cómoda, sino desde una posición activa para poder tener ese código conformado por millones de cubanas y cubanos. ¿Alguna idea para el final, ministro? Que seguramente volveremos. Sí. Estaremos nosotros, otros miembros de la comisión, dando amplia información a nuestro pueblo sobre esta importante norma jurídica. Gracias. Entonces la semana que viene vamos a regresar con algunos de estos temas, quizás a ir con un poco más de profundidad, aunque todo lo que usted ha hecho con bastante profundidad suficiente al inicio nos ha permitido entender qué está ocurriendo ahora, pero ya ir al contenido de esas instituciones, como le llamamos en Y derecho. que hoy hemos abordado un grupo de esas instituciones. Sí, solo hay muchas, hay otras, y también tenemos el deber de hacerlo. Gracias. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. Hola mis amigos, los invito este jueves a las 2:45 de la tarde por Cubavisión a otro encuentro de Contra el Olvido, donde podrán disfrutar de un documental de Fernando